Bueno, ¿por qué Vidal Campos dice esto del artículo que iguala al legislador? Bueno, porque solamente la ley, somos iguales ante la ley, no ante los decretos, no ante los actos administrativos. ¿Esto es así? Más o menos, sí, digamos, dice la ley. Es decir, los decretos del Poder Ejecutivo, los actos del Poder Ejecutivo, mediante decreto, que es el instrumento que usa, si es un DNU, es una ley y tiene que cumplir el requisito de la igualdad ante la ley. Lo mismo si es una resolución, un tema que sean normas de carácter general e impersonal. Los actos administrativos que tienen efectos particulares, y uno no debe ser igual al otro, pero si están inspiradas en la ley en algún punto, yo no los podría alterar. Es una discusión mucho más larga que tiene que ver con lo que se llama con la discrecionalidad y con la arbitrariedad. Un ejemplo rápido, si ustedes están, yo soy el director del espacio público, ustedes quieren poner vamos a volver a la panchería, un puestito de pancho en la esquina, y tengo que dar la autorización, yo que soy el director del espacio público, digo, no, vamos a analizarlo, y en realidad le voy a decir no, porque miren, ahí transita mucha gente, los chicos que entran y salen del colegio, de la universidad, los que van a la clínica, hay mucho tránsito, ahí obstruiría mucho. Puede ser en otra esquina, en esa esquina no puede ser. Discúlpeme, señor Gómez, a usted no le puede dar el carrito por estos argumentos. Entonces pues viene Josefina. La Josefina viene de parte de alguno, porque me cayó bien o por lo que fuera, y Josefina le digo, mira, sí, Josefina, a vos te doy el carrito, vos lo podés poner. Es una decisión discrecional. ¿Por qué es discrecional? Porque no todas las esquinas son iguales. Entonces se deja a discreción del director general del espacio público a que vea si debería o no, a su criterio, ponerse un kiosquito, una panchería. Ahora, es discrecional de decir si se pone en esa esquina, no a quien le otorgó. Porque si le doy a Josefina en la misma esquina donde el otro le dije que no era oportuno poner una panchería, en esa esquina se le estoy dando, ya no sería una cuestión de poner del uso del espacio público, sino sería a quién se lo estoy dando. Eso ya es distinto. Ahí sería arbitrario, ya no es discrecional. Por supuesto estoy hablando, si al señor Gómez no se lo doy hoy y a Josefina se lo doy mañana o dentro de un mes. Si yo le dije que no a un señor hace 40 años y ahora veo que los chicos no van a la facultad porque de acá en adelante vamos a manejar de una manera virtual, por ejemplo, bajó mucho la cantidad de gente, ya no entorpece, bueno, cambiaron las circunstancias. Pero se entiende, ¿no? Más o menos, somos iguales ante la ley, o sea, las consideraciones que tiene que tener el Estado respecto a nosotros es la misma. Bueno, es importante que dice también que en base, que es la igualdad la base de la carga, las cargas que tenemos para el Estado. La fundamental es la carga tributaria, somos iguales ante la ley, por eso también la tributación tiene un principio que es el principio de legalidad. Dije, ya había mencionado el 17 que refuerza la idea de la propiedad, ¿no? Que dice la propiedad es inviolable, la correspondencia también, y habla de la posibilidad de la expropiación, siempre por ley, y que debe ser previamente indemnizada. La discusión que se da si la expropiación puede ser revisada judicialmente, ya lo hemos hablado, y que hay decisiones políticas no judiciables. Esta es una, después vamos a ver el indulto del presidente, etc. El 17, bueno, el 18 trae esos principios, ya son más de garantía, por eso dije un sistema de derechos y de garantías. ¿Qué hace el 17? No es tanto la expresión de un derecho, es la garantía del derecho de la propiedad que está contemplado en el 14. ¿No? ¿Qué dice el 14? Usar y disponer la propiedad. ¿Qué dice el 17? Esa propiedad reconocida como un derecho es inviolable y no hay más confiscatoriedad en la República Argentina, o sea, las propiedades no se pueden confiscar. Sí se pueden expropiar y previamente deben ser pagadas. El 18 es un principio de la libertad ambulatoria. Pues somos libres de pensar, es de la libertad en realidad. Consagra la libertad, no dice los seres humanos, los habitantes tienen derecho a la libertad.
Se presupone que existe. Y lo que hace el 18 la resguarda. Porque dice, los actos de las personas que de ningún modo ofendan a terceros ni alteren la moral pública quedan reservados a Dios y exentos de la autoridad de los magistrados. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Es el derecho a la conciencia, a la libertad de conciencia. Entonces yo puedo pensar que fulano es un tipo despreciable que merecería la muerte y no sé cuánto, pero lo pienso, o sea, mis adentros, por eso queda reservado a Dios. Si son malos pensamientos, quedará reservado a Dios, al Dios que sea, al que ustedes crean o a ninguno, si son ateos o si son agnósticos, etc. Ahora, siempre dicen que no exterioricen, ¿no? Que no ofendan a terceros ni a la moral pública. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que es en el plano del pensamiento. Cuando yo exteriorizo ya mis actos, es otra historia. Yo, fulanito merecería la muerte, que yo voy y lo mato, o hago un atentado, o hago una apología de a fulanito habría que matarlo, yo estoy exteriorizando, estoy haciendo otras cosas. Entonces, la libertad de conciencia es un tema, ¿no? Es un tema que también se discutió, no recuerdo ahora el fallo, pero había un fallo importante que era respecto de un soldado, Calvo era, un soldado que era testigo de Jehová, estoy hablando de la época, no sé, 20 años atrás, que había servicio militar obligatorio, y que este señor se negaba a hacer el servicio militar. Y el servicio militar es una obligación, no había manera. Entonces este señor dice, yo tengo una objeción religiosa, mi Dios, yo creo, y no puedo servir a la patria, no puedo servir a nadie, bueno, pensá en lo que vos quieras, pero tu objeción es la resistencia a la ley. Entonces hay un plano de exteriorización. Bueno, el tema de la objeción de conciencia es un tema que se debate a niveles internacionales. Bueno, se dio el año pasado con el tema del divorcio, el aborto sí, el aborto no, ¿no? Está permitido, está prohibido, autoriza un juez y el cirujano, una de las discusiones de los médicos, que los cirujanos pueden decir, no, yo estoy en contra del aborto, para mí es matar a una persona. Si viene a internar a alguien para matarlo, yo soy ultra religioso, no solamente católico, o no. Yo particularmente no estoy de acuerdo con el aborto, pero no por una posición religiosa, pero es una discusión prerreligiosa, es la vida, pero bueno, qué sé yo, cada uno, pero si hay alguien que realmente siente, pero desde su conciencia siente a otro, y si es mi cuerpo, hay alguien que siente que su conciencia no le permite llevar adelante eso porque está convencido, no por un dogma religioso, está convencido que está poniéndole fin en una vida, no quiere actuar, ¿no? Ese es el tema de la objeción de conciencia. ¿Es una obligación o no es una obligación? Bueno, en tal caso ahí estaríamos discutiendo el artículo 18 de la Constitución. ¿Y qué nos habla también de la libertad ambulatoria? Dice, nadie puede ser privado de su libertad si no es en función de una sentencia de un juez natural. Un juez natural quiere decir, no le pueden inventar un juez ahora, el juez ya tenía que estar, ¿no? Un juez natural en una sentencia basada en una ley anterior al hecho del suceso. Ese es el due process of law, el debido proceso de ley. Es la irretroactividad de la ley penal. Yo no puedo perder mi libertad porque dicen, eso que hiciste ayer o que hiciste hace 5 años, a partir de ahora está prohibido. Y como vos lo hiciste y está prohibido, bueno, pero en su momento no estaba prohibido. Entonces, esta es la idea. Entonces, ¿qué consagra el artículo 18? El artículo 18 en realidad es una garantía del derecho de la libertad. La libertad es absoluta y no, evidentemente tampoco, vos si puedes ir preso. Cuando mismo por un código penal es un catálogo de prohibiciones. No puedes hacer esto, lo otro, y ahí por la positiva estás obligado a hacer esto y lo otro. No lo hago, es una desobediencia, porque no lo hago porque soy testigo de Jehová. Bueno, pero vos sos ciudadano de la Argentina. El Estado no es un Estado confesional y menos testigo de Jehová. Así que bueno, marcha preso. En realidad ese era un régimen distinto, ¿no? Correspondía la cárcel por desobedecer, por desobediencia, pero bueno, a los testigos de Jehová le daban un tratamiento distinto, le daban cosas administrativas, bueno, en fin.
Creo que no podían empuñar armas, una cosa así era. Bueno, el 18, el 19. ¿Qué es el 19? El 19 consagra el famoso postulado de la permisión o el principio de legalidad, o todos al mismo tiempo. Lo importante es lo que dice. Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíba. Entonces, ¿a qué se refiere es el principio de la legalidad? ¿No? Las obligaciones del Estado tienen que surgir por ley. Por ley. Y cuando dice ley, no necesariamente es una ley formal, es una ley material, puede ser un decreto, puede ser una resolución del decano del consejo directivo, siempre en ámbitos públicos. El jefe de gobierno, la legislatura de la ciudad. Esa es la idea de la fuerza de la ley, ¿no? Decíamos que el poder era la capacidad de determinar el resto a pesar de la resistencia. Ahora, ¿cómo? Primero, ¿quién me obliga? El gobierno. ¿Cómo? A través de la ley. A través de la ley. Principio de legalidad. Y bueno, y después seguirá diciendo el 20, los extranjeros tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera. Llegaremos al 28, es el principio de la razonabilidad, que dice las leyes que reglamentan el ejercicio, ¿no? Y ahí se estaría cerrando el sistema de derechos y garantías. No se olviden ustedes, esto es la parte dogmática, es la parte donde el derecho, donde el poder se lo limita. Ahora, la parte dogmática no es solamente eso, es los principios consagratorios, las declaraciones. Este es un Estado que tiene un gobierno republicano representativo y el Estado es federal. Sostiene el culto católico apostólico romano. Artículo 5. Las provincias son autónomas. Artículo 6. Ante el incumplimiento de las condiciones republicanas de las provincias, cuando estén en peligro el gobierno, sus instituciones, corresponde a la intervención federal. Hay una serie de declaraciones y luego comienza el sistema de garantías. ¿Y terminaba ahí? No. El 29 tenía algunas cuestiones como esto de los poderes son indelegables, porque es una limitación al ejercicio del poder. ¿Dónde se discute cómo se ejerce el poder? Y del 44 para adelante, pero entonces en el 29 te estoy diciendo, mira, ya denunciamos todos los derechos, hablamos de la razonabilidad. Entonces, quien tenga la suma del poder público y quien permita eso será considerado un infame traidor a la patria. ¿Y qué otras cosas nos quedan? Bueno, como culmina todo esto, calculen ustedes que la Constitución anterior terminaba la parte dogmática en el 35. El artículo 33 tiene una parte importantísima y está al final de todo esto, de todo este sistema de derechos y garantías. ¿Por qué? Lo cierra de esta manera. Dice, los derechos y garantías enunciados hasta aquí por esta Constitución, estamos en el artículo 33, no significan la negación de otros derechos y garantías que por no ser enunciados no significan la negación de los mismos, pues provienen del principio de la soberanía del pueblo. ¿Cómo se entiende? Bueno, recuerden que cuando comenzamos en el primer videito de hoy, decíamos, los derechos que están contemplados en la Constitución son expuestos a título enunciativo. Enunciativo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mire, en el artículo 14 no dice que hay derecho a la libertad y el 18 garantiza la libertad y entonces, sí, bueno, no hace falta, es tan obvio que no hace falta mencionarlo. El derecho que tienen las madres a estar con sus hijos no está en la Constitución. ¿Alguien duda que tengan derecho de estar con sus hijos? No. Habrá regulación en el Código Civil, pero en la Constitución no está. Es tan obvio. ¿Y de dónde los puedo sacar? Dije, enunciativo, no taxativo, enunciativo. Entonces, el 33 lo aclara, dice, que no estén en la listita.
no significa que no existan. No quiere decir que hay una negación de lo que no está. Entonces eso se lo llaman los derechos implícitos. Derechos implícitos. El derecho de acceso a una vivienda digna hasta el año 57 más así no existía. Si en el 22 la Corte dijo que sí. Entonces es un derecho implícito. No está enunciado, pero es un derecho implícito. Entonces, el artículo 33 dice que la ausencia en el listado no implica la negación y lo justifica diciendo que los derechos son connaturales con el hombre. O sea, son connaturales con el hombre, que dice, en un estado de soberanía. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de Rousseau? Que antes del contrato social tenía un libro que se llamaba El origen de la naturaleza, de la desigualdad del hombre, y hablaba del estado de naturaleza. Entonces, si es un estado de naturaleza, ¿qué tiene el hombre? Tiene derecho a acceder a todo. Bueno. Acá dice que vengan del principio de la soberanía del pueblo. Y hay una crítica importante que hace Vidal Campos, que dice, soberano no es el pueblo, soberano es el Estado. Y sin embargo, yo, honestamente, opino, interpreto, que el pueblo es soberano en algún momento. El pueblo es soberano en el momento de que lance ese proceso político que se lo llama proceso constituyente, que constituye. Cuando crea toda esta gama de derechos, cuando enuncia los artículos en la Constitución y se reserva en el artículo 33 los derechos implícitos, lo que está ejercitando es la soberanía del poder. En ese momento le transfiere al Estado, al momento de la creación de esa organización política y jurídica, le está cediendo contractualmente esa soberanía que tenía para ponerse en un estado de obediencia frente al Estado. Obediencia que nace con condiciones, con límites. Y los derechos son el límite. Los derechos y las garantías son límites al ejercicio del poder. Porque, como decimos, el poder se lo crea, se lo limita, se lo regula y se lo pone en ejercicio. Entonces, ¿cuál es esta primera etapa? Mientras el pueblo es soberano y se congrega, recuerdan ustedes que decíamos, la población tenía elementos objetivos y elementos subjetivos. El elemento subjetivo de querer estar reunidos y querer perfeccionarse, mejorar y organizarse hacia el futuro, forma parte de esta decisión, ¿no? de tomar estos dos elementos que tiene de la población y del territorio y desarrollar el poder, y el poder va a residir en la Constitución como un instrumento del poder. El poder no lo puedo tocar en ningún lado, viene un garrotazo de la policía, poder, pero hay un instrumento del poder que es la Constitución. Es el instrumento como si fuera un contrato. Un contrato más político, un contrato social y político que está en la Constitución. Y entonces, en ese momento, hay un ejercicio soberano. Supónganse ustedes la ruptura con la monarquía francesa, un Estado asambleario, el pueblo es soberano. Hasta que nace la República, se debate, etcétera, etcétera. Y entonces ese es el momento. ¿Qué es el momento? El momento anterior al nacimiento del Estado y que quede formulado la Constitución, antes de eso el pueblo es soberano y está diciendo, Señor, acá estoy creando la organización del Estado, estoy creando el poder que alguien lo va a ejercer, y al momento que ese primer mandatario ejerza el poder, que sepa que estos son los límites, pero son los límites conceptualmente. O sea, no taxativamente, sino de manera enunciativa. Todos esos son los derechos que tengo. Esos, porque provienen del principio de la soberanía del pueblo, junto a otros que no los expreso, no los hago nominales en ese momento, pero que también surgen de ese momento, del momento preconstituyente. Antes de que estoy constituyendo, si ustedes quieren, en el momento constituyente. Entonces estoy diciendo, ojo, señores que van a ejercer el poder, nosotros tenemos estos derechos. Y también todos aquellos que vengan del principio de la soberanía del pueblo en la idea de un estado de naturaleza. Los derechos son connaturales con el hombre. Entonces,
¿Es un dato filosófico? Y es filosófico, pero está en la Constitución. ¿Debe ser interpretado? Sí, no es tan difícil interpretarlo. El gran José Vidar Campos tenía su interpretación, en el cual decía, no, es más esquemático, es más positivista, al estilo de Hans Kelsen, ¿no? Porque dice, el Estado es el Estado, su Estado es soberano. Sí, el Estado arranca, es soberano, pero antes de que el Estado sea soberano, cuando el pueblo lo era, y antes de entronarlo como soberano al Estado, le puso condiciones. Y entre esas condiciones están los derechos que eran connaturales con el hombre. Entonces yo entiendo que está bien expresado el término soberanía del pueblo. Bueno, entonces ahí se terminaron los derechos. Sí, ahí se terminaron los derechos en 1853 y las sucesivas modificaciones que tuvo, hasta que en el año 1994 se sanciona, se reforma la Constitución Nacional y deciden incorporar nuevos derechos. Yo ya les había dicho a ustedes cuál había sido el problema de modificar los primeros 35 artículos. Una constituyente que tuvo, por supuesto, el apoyo de otros, dijo que la base liberal de la Constitución no debería ser afectada, entonces que los primeros 35 artículos no se podían tocar para nada. No se podía modificar ni semánticamente. Bueno, entonces ese fue el acuerdo, pero se querían introducir nuevos derechos y garantías. Entonces, en un esfuerzo de imaginación notable, los constituyentes preguntaron cómo podemos llamar a nuestros nuevos derechos y garantías. Entonces hubo la incorporación de otro capítulo a la primera parte de la Constitución que se llama, dijeron, ¿cómo podemos llamar al nuevo derecho y garantía este capítulo? Bueno, entonces se rompieron la cabeza y dijeron, llamémoslo nuevos derechos y garantías. Entonces, a partir del artículo 36 surge el segundo capítulo que se llama Nuevos Derechos y Garantías, que eran nuevos en 1994, ustedes no habían nacido, teóricamente son nuevos, por el tema si son prehistóricos al ser de ustedes, pero bueno, dice nuevos derechos y garantías. Es un error, tendría que haber dicho otra cosa. Principios del siglo XX, porque fue en el siglo XX, no sé. Lo cierto es que hay unos derechos y garantías que son de la tercera generación y que ahora seguidamente nos vamos a referir a ellos.